Hola, ¿qué tal? Les damos una cordial bienvenida a esta sesión de nuestro seminario de actualización disciplinar del Departamento de Integración de Ciencias Médicas. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, que es integración de la perspectiva de género al ambiente educativo. Y este es un tema de gran relevancia, y tenemos el día de hoy una ponente que nos ha apoyado muchísimo en muchísimas cuestiones. No les cuento cuántas son porque han sido muchísimas, y siempre ha estado a la disposición de apoyarnos junto con la doctora Yuri. Pero el día de hoy tenemos con ustedes a la maestra Samantha Flores Rodríguez, que se va a encargar de impartir este tema. Le voy a dar la palabra a la maestra Samantha para que se presente y les cuente quién es y cómo nos va a apoyar el día de hoy. Adelante, Samantha, y nuevamente mil gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias, doctor y Gaby, también por la invitación. Y bueno, gracias a todas, todos y todos ustedes por estar acá en esta actualización disciplinar. Yo soy Samantha Flores, actualmente soy la encargada de la Oficina de Atención a la Comunidad de la Unidad de Igualdad, que recibe todas las quejas por razones de violencia, sea de género o de otras violencias o discriminaciones. Y bueno, pues también soy académica del Departamento de Salud Pública desde hace ya algunos años. Eh, y pues nada, para mí es un placer hablar de esto que es la incorporación de la perspectiva de género como algo eh, que de pronto ha sido necesario empezar a abordar desde los espacios educativos, porque para empezar, quiero que esta sea una plática como mucho más dinámica, mucho más acuerpada, que desde lo teórico les trabajé un texto que me gusta mucho porque me parece que toca todas las aristas que tenemos que tocar de los porqués. Es importante abrirnos el espacio, la mente, eh, las herramientas para poder incorporar la perspectiva de género en la práctica cotidiana en el aula. Eh, de pronto me parece muy importante siempre señalar que estos temas han sido relevantes en las últimas décadas, y se ha tenido un boom muchísimo más fuerte en los últimos 5 o 6 años en la universidad, pero que de pronto lo nombramos tanto y lo señalamos tanto que se vuelve difícil bajarlo desde de lo teórico a lo práctico, ¿no? Y sobre todo también, pues han habido muchas resistencias, y parte de estas resistencias tienen que ver con la falta de explicaciones que hemos dado desde la academia a los porqués es importante ir transitando a una educación con perspectiva de género. Eh, y bueno, pues me voy a permitir, si están todas de acuerdo por acá, eh, voy a pasarles mi presentación y les quiero comentar que en todo momento pueden levantar la mano, interrumpir. Voy a presentar por acá, y lo que quisiera es que se sientan con la libertad de intervenir en cualquier momento, y si tuvieran alguna eh, duda o pregunta al respecto, siempre es súper bienvenida. Se dejó de compartir, ¿verdad? Sí, Y no sé por qué. A ver, denme un segundo. Mm, ok. ya lo vemos. Pero no lo ven completo, ¿no? Sí. A ver, dale en pantalla. Es que cuando le Ah, pongo pantalla completa, mira, me saca. sí. No la ven, ¿no? A ver.
Veamos qué está pasando. Mm. Siempre tengo temas como fondo, de lado, encima del hombro. A ver, no, pero es muchísimo. A ver, y luego acá. Es que sí es modo completo, ¿no? Vemos la diapositiva con con los menús, Lo pero de creo que, arriba, ¿no? ajá, Yo así de, no me gusta cómo se ve así, pero bueno, listo, creo ya que se ya, ve, ¿no? ya, Ah, sí, listo. se ve bien. Gracias. Bueno, les decía que este es pues es un tema que preparé yo basándome en este texto, que es el texto que se ha utilizado y que se está utilizando actualmente en toda la universidad para incorporar la perspectiva de género en cada una de las currículas de esta universidad, ¿no? Esto también es muy importante porque de pronto hemos sido como parte de las facultades que han ido incorporando la perspectiva de género desde hace algún tiempo, pero es algo de lo que la universidad ya se va a hacer cargo de manera total y completa, ¿no? O sea, todos los planes de estudios van a tener esta perspectiva de género incorporada en sus currículas. Entonces, bueno, pues parte de los cambios necesarios es formarnos para entender de dónde vienen estos cambios y por qué los tenemos que incorporar, porque ya van a ser parte de la enseñanza en todas las universidades públicas, ¿no? Y bueno, pues este es un texto de Mónica Quijano y de Shirley Vallejo, que además se desprende de una investigación muy amplia de la Facultad de Filosofía, de cómo tenemos que hacer estos cambios y cómo se han ido incorporando históricamente, ¿no? Eh, yo creo que lo primero que tendríamos que abordar es que esta formación docente, pues es una estrategia que hoy por hoy es una estrategia institucional, pero que además deviene de saberes colectivos y sociales que se han ido incorporando con el tiempo. La perspectiva de género como una herramienta se ha trabajado relativamente poco tiempo, ¿no? La perspectiva de género en un aspecto amplio, pues tiene que ver con lo que para nosotras, nosotros y nosotras significa justo los roles, las expectativas y los estereotipos de género, ¿no? Si yo en este momento les dijera, imaginen una académica, tienen en su imaginario la idea de cómo se debería de ver una académica. Y a lo mejor tiene que ver con referentes propios del pasado, del futuro, de la manera en la que se ven ustedes mismas, eh, o de una gran mentora, o de cómo creen que se deberían de ver, que tiene ya que ver con toda la cultura. Y si yo les digo, imaginen un maestre, también en su imaginario hay alguien no binario que dando clases, ¿no? O un maestro, ¿no? Y es alguien compartido o no. Pero esta reflexión de cómo se ven, imaginen esto, ya está incorporada en ti, ¿no? Y esa específicamente es tu perspectiva de género, de cómo se tiene que ver una persona, ¿no? Y no es algo que nos inventamos en la academia, es algo que existe. O sea, todas las personas tenemos perspectiva de género. Ya la adopción que hacemos desde la academia de la perspectiva de género como una herramienta, lo que busca es deshacer todos los estigmas de género, tirar los roles, tirar las expectativas y decir queremos que la perspectiva de género sea no discriminatoria, igualitaria, inclusiva, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que todas las personas ya tenemos una perspectiva y la herramienta académica nos permite analizar cómo es mi perspectiva y cómo yo puedo volver esto igualitario. ¿Cómo hago para incluir en mi cotidianidad el lenguaje incluyente y hacer entonces una clase más incluyente, ¿no? Más inclusiva. ¿Cómo le hago para dar de manera diferenciada la participación para tratar de tener una práctica más equitativa en el cotidiano, ¿no?
Esa es la herramienta analítica. Pero la perspectiva, digamos que todo mundo la hemos tenido y está construida de acuerdo a nuestra cultura, nuestra educación, nuestra edad, las personas con las que crecimos, las profesoras que tuvimos en la vida, eh, el lugar geográfico en donde hemos tomado clases, etcétera, ¿no? O sea, es una cosa que se nutre todo el tiempo. Pero la invitación de esta clase es analizar eso que nosotros tenemos como perspectiva de género y volverla mucho más incluyente, más igualitaria y menos discriminatoria, ¿no? Porque eso permea en la manera en la que aprendemos y enseñamos, ¿no? Y tiene un reflejo en el cotidiano. Entonces, bueno, lo primero es hacer este análisis personal y pensar que la estrategia institucional es darnos estos bien nombrados analíticamente lentes de género, ¿no? Garantizar de esta manera nos permitiría garantizar la igualdad en los espacios educativos, porque estamos en un constante reflexión de cómo estuvo ese comentario que hice, ¿no? Realmente a quién le estoy dando la palabra, cómo distribuyo los equipos, a quién le presto más atención cuando exponen, etcétera, ¿no? Es una actividad de reflexión constante. Por otro lado, eso nos va a permitir transformar las relaciones pedagógicas entre docentes y estudiantes, ¿no? Eh, Quiero hacer énfasis en que la invitación de esta perspectiva también es a soltar los espacios tácitos y explícitos de poder que hemos tenido desde la academia, ¿no? Cuando nosotros decimos maestro, alumno, asumimos que hay una posición de verticalidad y poder en esa relación que ni siquiera es de enseñanza-aprendizaje, que es de enseñanza, ¿no? Y es yo, la maestra, me pongo acá arriba y te voy a enseñar a ti, alumno, adepto, las cosas que yo sé, ¿no? Y tú tienes que demostrar y replicar estos conocimientos para que yo coloque una calificación sobre lo que estás haciendo, pero es una posición muy explícita de poder, ¿no? Y entonces lo primero, y eso es algo que han visto también ya como se ha ido incorporando con el tiempo, nada es casual, hemos ido soltando la figura de alumnos. Si se dan cuenta, casi ya no la ocupamos. Y hay muchos espacios en donde ya no se ocupa para nada. Y hablamos de estudiantes, porque asumimos que las personas van a recibir la información que nosotros les vamos a proporcionar, pero además están estudiando y aprendiendo desde otros lugares, no solamente desde la clase que me dicta la profesora o el profesor. Eso por una parte, pero también la docencia implica que hay un involucramiento con los estudiantes y este rubro es mucho más horizontal porque se permite la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Soltar ese poder de fondo, aquí en este texto ya nos lo ponen como parte importante para incorporar la perspectiva de género, es dejar de pensar que son alumnos que vienen y se empapan del conocimiento que tenemos y ya, ¿no? Y es todo lo que van a aprender, ¿no? La realidad es que aprenden de un montón de formas, hay un montón de plataformas nuevas, de cursos, que también es importante que sepamos que están aprendiendo de esos lugares, ¿no? No solamente de nuestra clase dictada, ¿no? Y pues que además nosotros también estamos nutriéndonos de lo que vemos en el aula, ¿no? Entonces esto es lo primero, transformar esa relación pedagógica y dejar atrás ese espacio único y exclusivo de transmisión de conocimientos y de poder. Y lo siguiente es combatir esas desigualdades estructurales que están basadas en el género. Esto lo hemos visto también en los últimos años en la carrera de medicina, que se ha ido feminizando con el tiempo, pues han ido combatiendo algunas estructuras estructurantes de estas desigualdades, porque se ha convertido en una carrera que si al principio o a los inicios de la medicina era 100% masculina y se notaban muchísimo estas estructuras que incluso no permitían que las mujeres accedieran a la medicina, se ha ido enlazando un poco más hacia las especialidades que siguen teniendo una carga
muchísimo más cargada de cuáles son las especialidades para mujeres, cuáles son las especialidades para hombres y cuáles son los quehaceres que cada una de estas dos categorías que además siguen centradas en los binarismos nos están aportando, ¿no? Una gran pregunta de investigación sería, bueno, ¿cuáles son? Y además, si yo se los digo en esta clase, estoy segura que van a poder identificar cuáles son otras carreras que tienen que ver con personas que se identifican con la comunidad LGBTIQ+, cuáles son las carreras para esas personas, cuáles son las carreras para las personas no binarias o las especialidades o especializaciones. Y combatir estas desigualdades estructurales basadas en género también se puede ir a lo cotidiano, ¿no? Parece estar ya en las especialidades, pero no. En realidad, en nuestro cotidiano todavía tenemos esta gran desigualdad en el trato que tienen nuestras estudiantes y nuestros estudiantes en el aula. Y bueno, pues por supuesto que es un lugar fundamental la universidad para atacar esto, porque pues primero ya se está haciendo como política institucional a nivel de la UNAM, pero además pues siempre somos nosotros quienes impartimos las clases, ¿no? Entonces, ¿qué más podría cambiar esto que los profesores, ¿no? Y bueno, eh, les decía yo que esta perspectiva de género, ¿no? Parece algo que hemos escuchado mucho, que nos inventamos, pero en realidad, pues la perspectiva de género como herramienta analiza tres cosas principalmente. La primera tiene que ver con las diferencias sexuales que se transforman en desigualdades sociales, ¿no? ¿Quién es para qué? Y esas grandes diferencias, a pesar de que en los inicios de la perspectiva de género eran muy binarias y era resaltar las diferencias que existen en el acceso a la educación, por ejemplo, entre hombres y mujeres, pues se han ido transformando también con el tiempo y hoy podemos decir que tenemos una categorización de diferencias sexuales que también ha pasado por alto otras diferencias sexogenéricas muy importantes, ¿no? Como todas las que tienen que ver con los géneros feminizados y con los géneros masculinizados y además con los no binarios, ¿no? Y pasamos de la idea del hombre del Vitruvio como universal masculino a hablar de que tenemos diferencias sexogenéricas importantes, como en el caso de medicina, que el 70% de estudiantes hoy son mujeres, ¿no? Por otro lado, busca desdibujar estas relaciones de poder entre hombres y mujeres y de diversidades sexogenéricas, porque no tiene que ver solamente con el derecho de acceder o no a un espacio, sino con quién puede realmente tener plenos derechos en la educación. Estas relaciones de poder incluso tienen que ver con las horas que pueden dedicar al estudio, con los apoyos económicos que se les dan a las personas que estudian en esta universidad, con el tiempo que tienen que dedicar a otras labores no remuneradas o de cuidado, sobre todo las mujeres y los géneros feminizados, con otras exposiciones distintas a riesgos, específicamente a los hombres cisgénero que estudian en las universidades se exponen a riesgos muy diferenciados de las mujeres y de las personas de la comunidad LGBTIQ+, o las diversidades sexogenéricas. Hay una cantidad de riesgos diferenciados a los que se exponen. Y por otro lado, también busca analizar cuáles son las condiciones sociales que están generando estas discriminaciones y violencia. Y es que no es que tácitamente digamos, queremos ser discriminatorios, ¿no? Queremos ser o ejercer la violencia en la docencia. Es que el cotidiano rompe y terminamos replicando estas perspectivas que no necesariamente son igualitarias en el aula, ¿no? Parece eh, algo como sencillo, ¿no? De analizar, pero la realidad es que hemos visto mucha violencia, hemos experimentado en nosotras mismas y nosotros mismos mucha violencia, y por otro lado, hemos ejercido mucha violencia en el quehacer cotidiano de la medicina, ¿no? Y son justo las cosas
que tenemos que analizar desde la perspectiva de género como una herramienta para poder transformarlo en nuestra práctica cotidiana. Y esa es prácticamente la función de la perspectiva de género, permitirnos mostrar eso, analizar eso y tratar de trabajar estrategias para quitarnos eso de encima, diseñando acciones que nos permitan avanzar hacia la igualdad sustantiva. Les resaltaba aquí en este cuadrito la unidad, la igualdad sustantiva, porque también es un tema que hemos trabajado mucho. Parece que todo es igualdad y unos dicen queremos igualdad y otras personas dicen queremos equidad y otras dicen no, queremos igualdad sustantiva. Eh, y creo que es importante hacer esta diferencia en esta clase. La primera es que la igualdad, así solita como tal, pues marca que todas y todos y todes, pues una definición jurisprudencial, ¿no? Somos iguales por ser humanos, ¿no? Por pertenecer al gremio humano. Y la pregunta es si lo somos, ¿no? Y es ahí cuando la equidad nace y dice, pues no, no somos iguales, no venimos de los mismos lugares, no padecemos las mismas cosas, no tenemos los mismos pisos básicos, no hemos tenido los mismos privilegios y tampoco hemos tenido las mismas opresiones. Entonces tendremos que avanzar hacia la equidad para decir, la herramienta de la equidad nos permite mostrar esas diferencias y decir, me falta poner el piso más parejo aquí. Entonces le voy a quitar un poco a estos que tienen 3 pisos y le voy a dar a estos que no tienen ninguno, ¿no? Y entonces ir igualando la balanza de las desigualdades, opresiones y también de los privilegios, ¿no? Pero la igualdad sustantiva viene después también a romper como con estos esquemas de la equidad, a decirnos, bueno, eh, hay cosas de la estructura social, cultural, política y geográfica que difícilmente se pueden igualar, ¿no? Porque devienen de violencias estructurales tan potentes que pues esa desigualdad que uno vivió por venir de cierto espacio geográfico, pues se va a borrar hasta como la quinta generación de esas personas, ¿no? Entonces, la igualdad sustantiva dice, me parece bien, entonces abracemos que todas las personas somos distintas, pero no quitemos el dedo del renglón de una sola meta, que tiene que ver con que cualquier persona tenga las mismas capacidades de desarrollarse que otra, ¿no? Y entonces ese es la máxima de la igualdad. No es que seamos iguales, es que tengamos las mismas posibilidades de agenciarnos los derechos y desarrollarnos como nosotras queramos, ¿no? Eh, Sigue siendo una cosa súper alta, ¿no? Muy alta de superar, pero bueno, las nuevas tendencias es a decir, no lo soltemos del radar. Entendemos que para llegar a eso tenemos que echar mano de la equidad, de igualar pisos, de borrar desigualdades que a lo mejor no son estructurales y opresiones que no tampoco son estructurales, pero que nos van a permitir igualar el piso entre dos poblaciones o personas, pero no soltemos que la meta máxima es llegar a que no importe la manera en la que hables, te vistas, te veas, la región de donde provengas, las religiones que tengas, el color de tu piel, las lenguas que hables y el espacio geográfico de donde provengas, sino que eres humana o de la manera que tú quieras, ¿no? Entonces es como las 3 grandes diferencias. Y bueno, yo les decía que hemos realmente visto y presenciado de muchas formas las desigualdades. Les voy a hacer un ejercicio chiquitito para despertaros un poquito y luego ya nos vamos con la herramienta, para que notemos qué hemos hecho, qué hemos vivido y qué hemos visto a manera de ejercicio de las violencias, justo para presentarles después la herramienta que nos va a ayudar a ir desarticulando esto en nuestra práctica cotidiana. Entonces voy a dejar de presentar porque les voy a poner el otro elemento que quiero presentarles para que hagamos el ejercicio
Es un ejercicio muy sencillito y les voy a pedir que saquen una hoja o o su iPad o lo que tengan a la mano para que me ayuden por favor partiéndola en dos columnas y tres filas mientras les pongo la nueva presentación, que es muy rapidita, pero es un ejercicio pequeño pero consistente de, pues sí, de posicionamiento ante estas violencias. Denme un segundo. Ay, ¿dónde está? ¿Están listas? ¿Listos, listos? ¿Sí o no? ¿Sí? Cool. Este, una explicación súper rápida de cómo se explican las violencias. Es una explicación velocísima para irnos al ejercicio. Velocísima porque si nos pusiéramos aquí a analizar todas las personas que han trabajado con la violencia y las teorías que existen alrededor de ella, son un montón. A mí me gusta esta porque es súper práctica, es muy fácil de aplicar y es el triángulo de Glauting. Eh, John Glautin dijo, bueno, pues las violencias las podemos explicar, todas las violencias que existen las podemos explicar mediante un triángulo, ¿no? Porque un triángulo nos permite ver que hay tres lados y que no es una moneda, ¿no? Que en realidad es una pirámide que tiene tres lados y que nos puede permitir ver en tres lados la violencia de diferentes formas, ¿no? Una tiene que ver con la violencia tiene siempre tres actores, ¿no? O grupos de actores. Una tiene que ver con las personas que ejercen o la persona que ejerce la violencia. Otra tiene que ver con la persona o las personas que observan la violencia. Y la última tiene que ver con la persona o las personas que reciben esa violencia. Y todos somos parte de ese triángulo, ¿no? A veces nos hemos excusado por muchas veces, pues yo no le hice nada, pero lo vi. Y omisión es acción, ¿no? El hecho de observarla, pero no hacer nada, también tiene implicaciones en nuestra vida cotidiana, ¿no? Ejercerla, por supuesto que las tiene, y recibirla también tiene consecuencias en nuestra vida, ¿no? Entonces somos estas tres grupos de personas o personas. Y por otro lado, la podemos explicar también como violencia directa, que es esta violencia visible que incluye agresiones físicas, verbales y psicológicas, que ya tenemos súper clara, ¿no? A lo mejor si hubiéramos tenido esta plática hace 40 años, hay un montón de cosas que hoy son consideradas violencia que no estarían ahí, ¿no? Como hablar de alguien, del físico de alguien, ¿no? Por ejemplo, se ha materializado mucho en el ámbito contemporáneo, pero que hace 40 años era no solamente una cosa normalizada, sino algo permitido, ¿no? Por otro lado, tenemos la violencia estructural, que está integrada por todas las instituciones y estructuras sociales que implican desigualdades sistémicas, como por ejemplo la pobreza, la discriminación, la falta de acceso a la salud, al agua, a la educación, al empleo, a la luz, etcétera. Y esta manifestación a veces es invisible. O sea, si hoy preguntáramos en las 58 personas que estamos en el Zoom, ¿quién alguna vez no ha tenido agua? Y levantáramos la mano así como manera de ejercicio social, no lo vamos a hacer, pero nos sorprenderíamos, ¿no? Porque va a haber personas de las que jamás pensaríamos que una vez se quedó sin agua, ¿no? No importa si estabas de vacación, si fue en tu casa, si, o sea, que un día no tuviste acceso al agua, ¿no? Son cosas que a veces son invisibles porque vivimos con eso, ¿no? También es una forma de normalización, pero en realidad genera sufrimiento y hay desigualdades que si se siguen repitiendo en las estructuras,
van a generar desigualdades a largo plazo, ¿no? Una cosa es me quedé sin agua un día y otra es solo tengo acceso al agua los miércoles, ¿no? Se me vinieron a la cabeza las mujeres con las que trabajé en mi doctorado, que solo tenían acceso al agua los miércoles. Y bueno, por otro lado tenemos la violencia cultural, que son estas creencias, valores y actitudes que se van a justificar o legitimar en las otras formas de violencia, ¿no? Y dicen, así se aprende, yo así estudié medicina, el camino así el arte se puede separar del artista, es normal porque las religiones así en esos espacios así lo permiten, o a mi mamá le pasó así, a mi abuela le pasó así, a mi bisabuela le pasó así, normal que me pase así, etcétera, ¿no? O sea, son todas estas cosas que en la cultura se legitiman, se justifican o se romantizan, ¿no? Y esa es la última triada de la explicación de este triángulo. Hay un tipo de violencia que nosotros hemos normalizado, ¿no? Eh, Ese tipo de violencia que normalizamos, de pronto está muy velada en el cotidiano, ¿no? La letra con sangre entra, yo así estudié medicina. Hay una normalización del padecer que dice, pues normal, o sea, y no me morí, y no me pasó nada, y no está pasando nada. Y eso, lo que sigue, está seguido de la legitimación. Así es, ¿no? O sea, una cosa es normalizarlo, pero el problema no es ese, el problema es que se legitima y se dice, así es. Hay otro tipo de justificación de la violencia que tiene que ver con la romantización de la violencia, ¿no? Todos estos ideales de los cuerpos ideales, de las parejas ideales, de los romances ideales, vienen de esta romantización de cómo se deben de ver las cosas, ¿no? Y parece que es por amor, por romance, y hay una gran cantidad de violencias que vienen de esta romantización, que tienen que ver muchas con violencias en las relaciones sexogenéricas, pero también en las relaciones afectivas, en las relaciones de maternaje, de paternaje, de cuidado, que tienen que ver con esas romantizaciones de la violencia, ¿no? Lo hace porque me ama, me cela porque me quiere, ¿no? Me sigue porque le importo, ¿no? Pero todas esas rayan en esa romantización que justifica la violencia. Y el último de esos tres, el primero es la justificación y legitimación, la segunda la romantización y la tercera tiene que ver con la justificación o legitimación de las violencias. Imaginen que en este momento llega alguien, o sea, llega alguien al espacio donde están tomando la clase y le cierra la computadora y hay alguien más ahí. Y ustedes ponen un manotazo o gritan o se van en contra de la persona que se acaba de cerrar la computadora, ¿no? Y hay una tercera persona viendo, porque hubo alguien que llegó y ejerció la violencia, otra persona que la recibió y alguien que la está viendo. Y tú te levantas y reaccionas con violencia a esa acción violenta. Y la tercera persona dice, pues sí, se lo merece. ¿Para qué le cierra la computadora? ¿No? Puede ser esto, que es un ejemplo burdísimo, pero puede ser una persona que va caminando en la calle y patea un perrito. Y entonces llega una tercera persona y le pone una golpiza memorable. Muchas personas dirían que bueno, se lo merece, porque le pegó al perrito que no estaba haciendo nada ahí en la calle, iba caminando tranquilo, ¿no? Pero esa justificación también legitima un montón de violencia, ¿no? Hay otras maneras de reaccionar ante la violencia y no necesariamente tiene que ser más violencia, ¿no? Y entonces, bueno, esta es la explicación de Glautin, que está en tres niveles. Uno que tiene que ver con la explicación de hay tres grupos de personas o personas que la observan, la reciben y la hacen.
otra que tiene que ver con estas violencias que son directa, estructural o cultural, y otra que tiene que ver con las justificaciones. Justificar, romantizar o normalizar la violencia, ¿no? Entonces, con esa gran explicación, pensemos que todas las personas que estamos en este Zoom hemos estado en uno de esos tres lugares, hemos realizado alguna acción de legitimación y hemos podido vivir o ejercer o ver estos tres tipos de violencia, directa, estructural o cultural, ¿no? Les traje algunos ejemplos y ahora sí, con la partida de hojita, para ustedes, solo para ustedes es un ejercicio personal para que vean en esta explicación de la violencia en triadas que han hecho, visto o recibido de ciertas violencias que tienen que ver con la práctica médica de manera directa, ¿no? Entonces, bueno, la hoja la tienen que partir, les decía yo, dos columnas, me voy a regresar, aquí, no sé por qué está cortado, pero les dije dos columnas, tres filas, y en la primera columna van a colocar lo he hecho, y en la segunda no lo he hecho. En la de abajo lo he visto, en la segunda, en la siguiente no lo he visto, y en la tercera fila van a colocar me lo han hecho, y en la otra no me lo han hecho. Para cada ejemplo que yo les dé, tienen que contestar las tres, en las tres filas, porque puede ser algo que he hecho o que no he hecho, puede ser algo que he visto o que no he visto, y puede ser algo que me han hecho o que no me han hecho. ¿Sí me explico? Vamos a hacer un ejemplo rapidito con otra cosa que no son los ejemplos de la clase. Y por ejemplo, yo diría, yo nunca, nunca, bueno, este juego deviene del yo nunca, nunca, que es un juego de beber originalmente, y si alguien sabe algo de lo contrario, les agradecería mucho que me lo dijeran porque siempre pongo ese ejemplo de shots. Eh, pero es yo nunca, nunca, y es como exponer una situación a la que sí hemos estado expuestas y en lugar de contestar en una hojita, tú bebes un shot. Aquí no hay shots, hay hojitas y es una actividad de reflexión personal. Entonces, yo les voy a dar ejemplos hipotéticos y en este ejemplo hipotético, para que ustedes vean cómo se llena la hojita, voy a decir, yo nunca, nunca he llegado tarde a mi trabajo. Y entonces, por ejemplo, sí lo he hecho, sí lo he visto y sí me lo han hecho, ¿no? A una reunión de trabajo que alguien llega y llega tarde, ¿no? Otro ejemplo, no lo sé, yo nunca, nunca he cenado a las 4 de la mañana. Lo he hecho, lo he visto, pero no me lo han hecho, ¿sí? Esos son ejemplos así como bobos para ya irnos a los ejemplos reales en la medicina. Entonces, si ¿están listas y listos? Voy a empezar con los ejemplos. El número uno es, yo nunca, nunca he presenciado a personal de la salud tratando de manera distinta a un paciente por su origen étnico. Contesten en las tres filas. Yo nunca, nunca he visto que a un paciente reciba mal tratamiento por no lograrse comunicar con él o con ella. Yo nunca, nunca he presenciado que una paciente haya sido ignorada, minimizada o juzgada por su motivo de consulta. Yo nunca, nunca he escuchado que un paciente con discapacidad reciba un apodo en el hospital por su condición. Yo nunca, nunca he presenciado que un paciente haya sido juzgada, incluso culpada por su diagnóstico.
Yo nunca he escuchado comentarios despectivos hacia pacientes ancianos por parte de profesionales de la salud. Yo nunca he visto a un paciente ser tratado de manera injusta por su identidad de género. Yo nunca he sido testigo de violencia verbal o física hacia un paciente por personal sanitario. Yo nunca he visto que preocupaciones de un paciente con bajos recursos sean ignoradas o minimizadas en la consulta. Yo nunca he compartido información y o imágenes sobre algún paciente sin su consentimiento. Y sí se valen fotos por WhatsApp o así, sin preguntar, ¿no? Y bueno, ejemplos podríamos tener un montón, pero quiero que este se quede como a reflexión para que platiquemos. No sé si alguien quiera abrir su micrófono, que nos quiera compartir algo de lo que está pasando, de lo que ha visto, se ha ejercido sobre su persona o incluso ha realizado, no esa manera de balconearnos, por eso es un ejercicio personal, pero justo es para que pensemos que siempre hemos estado inmersos en situaciones por el estilo y por qué es importante entonces tener nuevas herramientas para incorporar la perspectiva de género como una herramienta que nos permita ir deslegitimando, desestimando y borrando este tipo de violencias que se ejercen en el cotidiano. Y ustedes saben que hay un millón de ejemplos más que podríamos poner aquí, que seguimos y voy a poner mi otra presentación. Adelante, muchas gracias. Creo que en este ejercicio, justamente al reflexionar las cosas, me di cuenta que en muchas ocasiones incluso vienen como que justificaciones muy comunes, ¿no? En el hospital, como de estoy cansado, ya me ha tratado mal anteriormente o cosas así, ¿no? Entonces, o el hecho de tener un paciente que sea muy recurrente y que sea incluso hasta agresivo hace que justifiquemos ciertas acciones de violencia. Entonces creo que realmente hemos normalizado e incluso es una forma en la que lidiamos con muchas cosas dentro de hospitales, pero no había visibilizado cuánta violencia existe en esto. Muchas gracias, Axel. Gracias de verdad por tomar la palabra. Sí, yo creo que parte de sorprendernos es parte de este cambio, porque a mí también me sorprende y me sorprendió y me sigue sorprendiendo. Y también creo que es importante que nos posicionemos como en qué parte del triángulo hemos estado, ¿no? Muchas gracias, Axel. Adelante, Patricia. Sí, es increíble la cantidad de violencia que normalizamos. Yo recuerdo en mi práctica hospitalaria tenía a una chica sordomuda y a un paciente que tenía síndrome de Tourette, de esos que hablan solo con groserías. Eran terriblemente estigmatizados y violentados sin la mínima empatía. Entonces, de veras a veces, como dice usted, omisión es acción, ¿no? Nosotros podemos tratarlo bien, pero de repente no interactuamos más. Gracias por hacerlo visible. Muchas gracias a ti, Patricia, de verdad, por tu empatía y por traer este ejemplo a la mesa. ¿Alguien más quisiera participar? Ok, está bien. Pues vamos a dejar esto para la reflexión personal, que me parece que es parte de lo que, pues sí, o sea, como de lo que más me gustaría dejarles en esta clase, y presentarles
justo a la herramienta de la perspectiva de género como algo que nos puede ir acompañando en el camino eh, para trabajar con todas estas desigualdades que además ya vimos pueden estar en la estructura estructurante, en la cultura, en las cosas que todavía podemos identificar como violencia o incluso en lo que ya está súper normalizado, ¿no? Eh, pero también en estas violencias físicas, ¿no? Que ya son muy fáciles de reconocer. Y bueno, pues esta perspectiva como herramienta nos da estos componentes. El primero es ver que las diferencias existen, ¿no? Siempre han existido y la cuestión es si están basadas en estereotipos, sesgos o estructuras de género o de identidad, no solamente de género, puede ser identidad racial, identidad socioeconómica, identidad religiosa, identidad cultural, ¿no? Esa es otra cosa bien importante de la perspectiva de género. No solo observamos género como tal, ¿no? Observamos un montón de estructuras que juegan y que son parte de la construcción del género. E identificamos otras desigualdades estructurales. Entendemos que además esas estructuras ponen a alguien en subordinación y a alguien en autoridad. Estas relaciones de poder son históricas y son sociales, ¿no? No es por eso casual que vemos cómo este orden jerárquico se replica y se transmite, por ejemplo, en toda la currícula médica, ¿no? Eso lo hemos estudiado también un montón y hay muchos artículos que hablan de la hegemonía, de la estructura que tiene la medicina, de cómo se enseña, y seguimos teniendo ejemplos de especialidades en las que si tú eres la última parte de la cadena alimenticia, o sea, incluso lo normalizamos y todo el mundo conocemos esa jerga, ¿no? Tú si eres un MIP, pero ni en broma puedes hablar con el adscrito, ¿no? Tiene que ver con esa estructura, ¿ven? De poder, de siempre hay alguien abajo y alguien arriba. Y bueno, lo que propone esta es que vayamos borrando estas desigualdades. Y la respuesta y la propuesta es el cómo, ¿no? La educación, que es lo que ustedes hacen todo el tiempo y de verdad por eso agradezco mucho que estén aquí formándose en nuevos temas, transforma, ¿no? Y es algo que es una invitación a no obviar, ¿no? Esta educación transforma y también reproduce desigualdades, ¿no? Por eso hay que mirarla críticamente y decir, bueno, necesitamos que los espacios educativos primero sean vistos como espacios que no han sido neutrales. ¿Cómo nos han enseñado? ¿Cuántas veces hemos estado del otro lado del triángulo recibiendo ese tipo de agresiones o microagresiones o agresiones culturales, ¿no? Eh, la educación nunca ha sido igualitaria, ¿no? Siempre tenemos una división del trabajo en el aula que tiene que ver con quién es o el más listo, la más lista, quién es más rápido, quién es mejor para los exámenes, quién es mejor. Y a lo mejor esa estructura y esa manera de relacionarse del grupo per se no es maliciosa. El problema es si tenemos o tendemos a segregar grupos o personas por no tener estas características, ¿no? Porque eso hace que la igualdad sustantiva, a pesar de que llegaron todas las personas a nuestro grupo, no tengan las mismas oportunidades de desarrollarse, ¿no? Eh, estas expectativas diferenciadas son normales, ¿no? O sea, tenemos estudiantes con los que conectamos más, hacemos más clics, son los que siempre nos están poniendo atención, ¿no? Pero también hay que estar dispuestas a sorprendernos en otros modelos de evaluación o de aprendizaje, ¿no? Yo creo que a todas y a todos les ha pasado aquí, pero a veces tienes estudiantes que no hablan, pero que escriben súper bien, ¿no? Y te das cuenta que captaron todo, entendieron todo, hasta lo que dijiste entre líneas. Eh, hay que estar abiertos a esas posibilidades, ¿no? Y tener esas expectativas diferenciadas, ¿no? Si yo veo que un estudiante no se está desarrollando de la manera en la que yo esperaría o no tiene la misma jerga lingüística o la misma manera de aproximarse, démosle oportunidad
de explorar otras maneras de explicar lo que le estamos enseñando, ¿no? Eh, Ay, muchas gracias, Guadalupe. Gracias a ti, gracias por estar acá y por tu comentario. Espero que sea transformadora, porque eso es lo que busca la perspectiva de género, no solo en el quehacer de mi trabajo, ¿no? Sino en mi vida. Eh, por otro lado, este uso de lenguajes e imágenes utilizadas en clase también es fundamental. Les decía, la educación transforma y si yo veo solamente ejemplos de personas, de un tipo de personas, pues nunca me voy a sentir identificado con ello. Hay un círculo muy bonito que se lo recomiendo para ahí cuando no tengan, que tengan ganas de leer algo distinto. Se llama la flor de la desigualdad. Eh, y es un símil a una flor que habla, pues, es como un ejercicio igual de reconocimiento de las opresiones que hemos vivido y de los privilegios que tenemos. Y en esta flor lo que hacen es articular distintas cosas. Y uno de los privilegios es que en los medios masivos de comunicación, las personas que actúan en esos medios o que están transmitiendo los mensajes se vean como tú. Me parece un ámbito de reflexionar muy importante porque cuántas de las personas que estamos en esta plática vemos personas en la televisión o en la radio o en el podcast, personas que se ven como nosotras y nosotras, ¿no? Porque eso es un privilegio, ¿no? Está marcando la tendencia de los aprendizajes del mundo, de cualquier cosa. Pero imagínense los ejemplos que usamos en medicina. ¿Cuántas de nosotras podemos ser un caso de los que ustedes enseñan en medicina? ¿Y cuántos no estamos representados? Eso es un privilegio, ¿no? Entonces hay que usar lenguaje e imágenes en clase diversas, porque eso nos permite conectar con nuestro estudiantado desde otras latitudes. Por otro lado, hablar de los contenidos curriculares. Disculpen, estoy viendo otro mensaje. Ay, muchas gracias, Patricia, a la orden. Gracias a ustedes por escribir y por estar aquí, por la apertura, porque la educación transforma y ustedes son las personas que van a transformar eso y espero que esta plática les sirva para su quehacer cotidiano, porque ya lo que hacen es transformador. Estos contenidos curriculares también tienen que ser diversos, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la herramienta de la perspectiva de género, piensa cuántas veces incluyeron este tipo de contenidos en lo que nos enseñaron a nosotras en la carrera, en las carreras que hemos recorrido, en las especialidades, en las maestrías, ¿no? Esos contenidos curriculares tenían perspectiva de género, eran diversos, mostraban diferentes puntos de análisis del mismo problema o no. Eh, y bueno, por supuesto que otro ámbito transformador de esto es las formas de interacción docente-estudiante, ¿no? Estas formas de interacción docente-estudiante tienen que pasar de ser una cosa dictatorial. A mí me encantaría, yo sé que es muy difícil para decir por el tipo de profas y profes que tienen, pero está padre esta interacción, ¿no? Porque podemos ver nuestras caras, conectar, decir otras cosas en lo personal, ¿no? Y estas formas de interacción también se han visto diferenciadas post pandemia, y es importante, ¿no? Ver cómo podemos interactuar con los estudiantes desde otros puntos de vista, ¿no? Y bueno, pues todo esto porque la realidad es que la violencia y en los contextos educativos hoy es un problema muy grave. Imaginen, bueno, no solo, bueno, sí, imagínenlo, pero bueno, me refiero a que es un dato real, ¿no? Es un dato de la CEDAW que arrojó que el 25.5 de las mujeres en México han sufrido violencia en el ámbito escolar y el 17% de hombres también lo han vivido. Sin embargo, no tenemos un dato de qué pasa con las personas diversas sexogenéricas que viven en esta universidad 24/7 y cuáles son los niveles de violencia que han vivido, ¿no? Desde la información que tenemos un sesgo importante de a quiénes estamos encuestando, cómo estamos encuestando. Y hoy sabemos que la mayoría de personas
mujeres y géneros feminizados en la universidad han sufrido violencia, por lo menos eh, un cuarto de estas personas, ¿no? Y las universidades son la reproducción de las realidades sociales que vivimos afuera. Y por eso seguimos viviendo dentro acoso, hostigamiento, discriminación. Y bueno, esto ha movilizado de muchas maneras a la universidad, que es parte de las cosas que han llevado este tema como crucial y fundamental para empezar a transformar la educación, porque hemos tenido estudiantes que han levantado la voz ante eso. Y se ha puesto sobre la mesa que transformar la educación es un acto urgente, ¿no? Yo les ponía el ejemplo de medicina, en el texto retoman ejemplos muy particulares que también los conocemos porque están en el cotidiano, y es para explicar dos tipos de segregación, ¿no? La segregación que vivimos en el aula no solamente tiene que ver con lo vertical, ¿no? Que es menor presencia de mujeres en puntos de poder académico. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las pláticas de inicio de año en donde mencionábamos que la medicina se ha feminizado. Al día de hoy, el 70% del estudiantado que ingresa son mujeres, pero estas mujeres se van diluyendo en el tiempo, ¿no? Y entonces, cuando entran a la especialidad, ya no estamos en 70, 30, al 70% mujeres. Y a la alta de segregación vertical, porque a medida que se va especializando o se va teniendo mayor presencia en otros puestos de poder académico o no, se va diluyendo la cantidad de mujeres que puedes estar representando ahí. Y otra vez, datos 100% binarios. Seguimos sin tener datos de nuestra población LGBTIQ+, en estos espacios de segregación vertical, ¿no? Y por otro lado tenemos segregación horizontal, que tiene que ver con las carreras o espacios de la medicina que son feminizados o masculinizados o queerizados, porque también parece ser que tenemos ciertas especialidades que son tan queer que si llega alguien cisgénero podría ser raro que esté ahí, ¿no? Todo eso tiene que ver con la desigualdad en la educación superior. Acá nos ponían de ejemplo ingeniería, donde hay un montón de presencia masculina, y enfermería y pedagogía, en donde la presencia es mayor de mujeres. Pero tenemos nuestros propios ejemplos que son muy buenos y que todas los conocemos porque hemos estado ahí. Importancia de la formación docente. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar esto? Pues lo primero es lo que están haciendo, ¿no? Así que les felicito mucho por estar acá, pero pues no porque estén en mi plática, sino porque se abran a la posibilidad de formarse en estos temas, porque podríamos pasar aquí muchos días o muchas horas dedicando a esto, y más bien yo les agradezco la oportunidad de abrir este tema en su panorama de formación docente, ¿no? Que es muchísimo más amplio, y que además hay una oferta muy amplia y vasta en la universidad para formarse ya en género y educación, ¿no? Lo primero es prevenir la violencia de género en el aula. Lo primero es aceptar que existe la violencia, ¿no? Que hay explicaciones para la violencia y que hay rutas de atención para frenar esa violencia. Lo segundo es cuestionar los estereotipos sociales, ¿no? La rápida, la que participa, la que es mejor en los exámenes. Preguntémonos ahora por las otredades, ¿no? Esas personas que no son rápidas, que no responden mejor, que les va a faltar en el examen. ¿Qué hacemos con estas personas? En lugar de seguir permitiendo los estereotipos sociales, hay que darle la vuelta a esos estereotipos y promover de esa manera relaciones mucho más igualitarias. ¿Eso qué hace? Generar ambientes educativos inclusivos. Te van a sorprender. Hagan estos ejercicios de darles la palabra a quienes no querían la palabra, ¿no? O a quienes no sabían siquiera que querían la palabra, ¿no? Otra cosa importante sería quitar
el androcentrismo en el conocimiento, ¿no? Eso ya es parte de la transformación cultural de la educación y en medicina tenemos un montón de qué hacer ahí. Para empezar, asumimos que el universal masculino existe, ¿no? Y mucho de lo que hemos aprendido en anatomía, en fisiología, en bioquímica, en todas las básicas, ha sido a partir de este conocimiento androcéntrico y este imaginario de que el hombre está representado por el hombre del Vitruvio, ¿no? El hombre como universal masculino, este hombre con estas dimensiones pues sí, antropológicas, antropomórficas, con esas facciones, eh, y de pronto parece algo bien sencillo, ¿no? Pero lo primero que tenemos que romper es con ese universal masculino. Eh, los libros de anatomía y de fisiología con los que se aprende en esta universidad son basados en el universal masculino. Y no tiene que ver con enseñamos cadenas gonadales hormonales, tiene que ver con aprender mano, anatomía de la mano, fisiología de la mano, ¿no? Eh, lo aprendemos con modelos anatómicos masculinos, ¿no? Y además basados en esa anatomía, de esas dimensiones, de esa, de esa cultura, ¿no? Que no corresponde tampoco a las realidades que vivimos, ¿no? Ese androcentrismo implica que ese conocimiento se produce desde ese lugar, ¿no? Invisibiliza no solamente las aportaciones de las mujeres, pero sí, o sea, después de muchísimos años, casi 300 años después de los primeros tratados de anatomía, empezamos a tener vestigios de cómo se ven las vulvas de las mujeres, ¿no? Y eso importa, pero también visibiliza otras corporalidades, otras vivencias, y no es casual que en nuestro país, hasta el 2012, fue la primera vez que INEGI encuestó, o sea, que en la encuesta, en una encuesta del INEGI, venía la categoría en sexo, ¿no? ¿Por qué tenemos todo en el binario universal? Pues porque el binarismo es parte de estas educaciones, ¿no? La primera vez que se encuentran, resulta que tenemos 1.4 millones de mexicanos en condición de intersexualidad, ¿no? Que estuvieron invisibilizados por lo menos hasta el 2012, pero antes de eso seguro más, ¿no? Y mi pregunta, cada que me hago esta pregunta, yo pienso, ¿dónde contestaban estas personas? ¿Contestaban en hombre o contestaban en mujer? Pero claramente tienen una condición intersexual, ¿no? Hasta allá llegaba este androcentrismo y binarismo en el conocimiento, ¿no? Por otro lado, incorporar contenidos académicos diversos, ¿no? También implica que nuestros programas de estudio vayan privilegiando distintas perspectivas, ¿no? No solamente perspectivas de hombres o de mujeres, sino también perspectivas que no sean tan androcéntricas, que no sean el universal, ¿no? A veces para un solo problema hay diferentes maneras de explicarlo, ¿no? Que están basadas en la ciencia, pero que tomamos como únicas respuestas, ¿no? Esta bibliografía nos invita a revisar otros postulados y otros modelos de conocimiento. Marcos teóricos que no sean dominantes también reflejan las experiencias o visiones de personas que son invisibilizadas, ¿no? Y bueno, pues esta es una invitación a ir tirando el androcentrismo, ¿no? También hay una vasta literatura que habla sobre el currículum oculto y formal en la formación médica, y bueno, pues nada más acá les traía el iceberg, que me gusta mucho esa analogía porque cuando lo piensas en personal, pues hace mucho sentido, ¿no? Que el currículo formal tiene que ver con este plan de estudios. Incluso nos hemos preguntado, ¿no? ¿Y con qué plan de estudios estudiaste, no? Ese es el currículum súper formal, ¿no? ¿Qué programas llevabas? ¿Qué asignaturas? ¿Cómo te evaluaban? ¿Cómo eran los DEPAS? ¿Cuáles eran los contenidos oficiales? Pero hay un montón de currículo oculto atrás de eso que tiene que ver con
qué valores implícitos tenían tus planes, cuáles eran las normas sociales del momento, qué significaba ser estudiante en ese punto, cuáles eran las prácticas institucionales que existían y qué estereotipos y roles de género estaban por ahí ocultos de manera invisible, pero al mismo tiempo muy poderosa. Dentro de las herramientas que quisiéramos como, pues sí, sembrar en ustedes la inquietud de adoptar, eh, están estas principalmente. La primera es la revisión crítica de los contenidos curriculares que tenemos. Realmente, estos, ¿qué enfoques pedagógicos tiene, no? ¿Por qué están incorporando cosas nuevas? ¿Eso en qué va a impactar? Esta incorporación de perspectivas diversas y de autoras también se hace importante porque al final vuelve esta discusión una discusión plural, ¿no? El uso del lenguaje no sexista es una de las herramientas más importantes de la incorporación de la perspectiva de género y también más repudiadas. Nos cuesta un montón de trabajo ver, escuchar y decir el, en el lenguaje la inclusión, ¿no? Desdoblar el lenguaje, tratar de ser menos universales masculinos. Eso cuesta un montón de trabajo, pero también nos cuesta escucharlo de otra persona, verlo de otra persona, analizarlo. Entonces, bueno, pues esta es una invitación a irlo ocupando conforme sus iniciativas les den, pero también con esta posibilidad de apertura, de no cerrarme ya a no escuchar para nada a la persona porque está hablando en lenguaje desdoblado y qué flojera, ¿no? O seguro va a decir una barrabasada, o seguro es una persona radical. Estemos abiertas a eso. Y la última es analizar las prácticas pedagógicas, reflexionar de manera sistemática en mi cotidianidad, cómo enseño, cómo interactúo con mis estudiantes, qué estoy aprendiendo de esas personas que vienen aquí como estudiantes, ¿no? ¿Qué me han enseñado? Estar abiertas a esas prácticas y también soltar un poco esta idea del poder de lo sabemos todo, darnos la oportunidad de aprender, darnos la oportunidad de observar nuestra propia práctica, darnos la oportunidad de equivocarnos y de aceptar que nos equivocamos y que a mí el lenguaje me cuesta, a mí la incorporación de otros autores que no sean súper clásicos me molesta, ¿no? Démonos la oportunidad. Y bueno, pues también pensar de manera reflexiva cotidianamente en que este proceso, como les decía, transforma, ¿no? Y empieza por nosotras, nosotros y nosotras mismas. ¿Cómo influye este género en nuestra práctica docente? ¿Qué estereotipos se reproducen? Denme un segundo que algo está pasando en la facultad. Este, ¿Qué estereotipos reproduzco sin darme cuenta, ¿no? ¿Cómo construyo las relaciones con mis estudiantes? Desde el poder, desde la horizontalidad, o una vez lo hice desde la horizontalidad y me salió mal, me sentía sin poder y ya no sabía cómo calificar al grupo, todo se vale, ¿no? Es una reflexión constante. Y esta formación con perspectiva de género, pues además implica una revisión honesta, real, mía, de la experiencia y de mi práctica, no solo como docente, sino también de mi práctica educativa, ¿no? ¿Cuáles son mis referentes principales? O sea, ¿con quién realmente puedo aprender eso? Sin dolor, fluyó, lo entendí, me gustó, hay que ser como súper crítico con nosotros, ¿no? La apuesta de este ejercicio es tener una mejor diálogo y participación del estudiantado. De verdad hace maravillas, empieza a darse otra dinámica en el grupo, se modifican también las relaciones horizontales que queremos desmarcar o desvincular. Y bueno, pues también promovemos poco a poco un cambio de cultura que nos lleve a la larga a estos ambientes, de ambientes más inclusivos, educativos y procesos de aprendizaje que sean más justos para todas, todos y todos, ¿no? Eh,
Y bueno, pues no, suena muy bonito, la verdad es que es difícil, ¿no? Sí es muy bonito, pero también es muy difícil porque implica un cambio personal, estructural, de planes de estudios, incluso de estudiantes, ¿no? Que también desmarquen esta mitificación de cómo se ven los docentes y las docentes de las que yo voy a aprender, ¿no? Hay una resistencia real de parte de profesoras, profesores, hacia nuevos enfoques pedagógicos, nuevas maneras de evaluar, pero también de los estudiantes a ser evaluados de otras maneras. Hay una falta de reconocimiento de las desigualdades existentes y parece que como ya todos se quedaron en medicina, todos estamos en el mismo canal y es un poco una mentira, ¿no? Y bueno, pues también hay rechazo a este lenguaje inclusivo, muchísimo. Yo les decía, si no te cuadra, no te checa, te parece raro, incómodo, solo está abierta o abierto a escucharlo sin cerrar toda la experiencia que te puede traer. Dificultad para integrar la perspectiva de género en disciplinas tradicionalmente masculinizadas, lo mismo, ¿no? ¿Por qué tendríamos que estar mediando la manera en la que estudiamos o las cosas que estudiamos por mi relación sexo-género? ¿Y eso en qué implicaciones me ha metido? A lo mejor te das cuenta que hasta estudiaste algo que no querías solo porque estaba muy marcado en ti esta relación sexo-género, ¿no? Y pues aventarse a usar el lenguaje inclusivo, a hacer estas prácticas y a transformar la práctica educativa, pues también implica desromantizar la perspectiva de género y decir, la verdad está difícil, o sea, a veces nos va a costar más que otros, nos vamos a dar cuenta que hay cosas que nos chocan porque nos checan, otras cosas en las que yo puedo ser discriminatoria, otras cosas que yo misma he ejercido contra otros estudiantes, aunque no estaba a favor cuando era estudianta, etcétera, ¿no? Es una práctica reflexiva constante, ¿no? Y no solamente es chamba de las profesoras y profesores, tiene también que ver con la institución, ¿no? ¿Qué necesitamos de la institución para poder implementar esto? Planes y programas permanentes, formación masiva de profesorado, prácticas institucionales que nos permitan usar nuestras nuevas herramientas y, por supuesto, modalidades presenciales y virtuales que también nos den chance de ir abriendo estos espacios y transformar lo que se requiere en un enfoque mucho más sistémico y que además se sostenga en el tiempo. ¿Qué políticas necesitamos y cuáles ya tenemos? La primera es protocolos contra la violencia de género. Estos protocolos ya son implementados por la UNAM y también ya son implementados por la Facultad de Medicina. Tenemos rutas claras de denuncia y seguimiento. Por otro lado, hay diagnósticos de las desigualdades de género que se están trabajando, pero ya tenemos por lo menos dos primeros saques de diagnósticos de desigualdad en la Facultad de Medicina. Uno se presentó hace 2 semanas y otro se está trabajando para presentarse próximamente. Otro tiene que ver con la inclusión de la transversalidad del enfoque de género en los planes de estudios, que también se está trabajando actualmente. Y hay un reto muy importante que tiene que ver con grupos prioritarios y trabajo. Unos, por supuesto, son las masculinidades, pero otros tendrán que ser las diversidades sexogenéricas, otros deberían de ser las comunidades con alguna discapacidad o con una capacidad distinta. No sabemos tampoco trabajar con personas que tienen alguna neurodivergencia, etcétera, ¿no? O sea, tendríamos que ir planeando programas de trabajo con cada grupo también en específico, porque no solamente se trata de que la perspectiva de género nos permita verlo, sino cómo trabajamos con eso, ¿no? Y bueno, pues a manera de conclusión, porque yo tenía hora y media y creo que lo voy a lograr bien. Pues esta formación docente es una acción que sí es institucional y sí es estratégica, pero también es personal y debe ser permanente y transversal, ¿no? ¿Qué implica hacer estas prácticas transformadoras? Pues estructuras universitarias que nos permitan practicar, que nos permitan transformar esas prácticas, cuestionarlas, criticarlas, reformularlas, trabajarlas, construir espacios que estén libres de violencia y desigualdad nos va a beneficiar a todas las personas de la comunidad universitaria, no solamente a los estudiantes. E implementarlas de manera continua y sistemática, pues va a garantizar que en algún punto
las nuevas generaciones gocen de espacios mucho más incluyentes, más inclusivos y, por supuesto, más equitativos también. Y representa un compromiso institucional, pero también personal con la justicia social, ¿no? No solamente es no solamente para ese hoy, sino los que están atrás y por los que no pudimos gozar de ello en algún momento, ¿no? Y pues eso, yo concluiría mi charla hasta aquí y creo que tenemos unos minutitos por si quisieran platicar de algo. Este, y pues muchas gracias por toda la atención prestada y por la invitación. Siempre es un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Samantha. No sé si hay alguna pregunta de, de las personas asistentes. Corazones. Muchos corazones. Aplausos. Muchas gracias. Yo también les dejo muchos corazones. No sé si alguien está acá en la FAC, pero también tengo que ir a ver que no sé qué está pasando. Necesito ver si es química. Que sí, según entiendo por mi chat que es química, pero necesito. Muchas gracias. Gracias a Creo que ustedes, no la hay, verdad es que creo que no hay preguntas, Samantha. En caso de que tengan alguna pregunta, pueden acudir con Samantha. Está en segundo piso. claro que sí. Ahí estás subiendo las escaleras, está su ventanilla y está siempre con la disposición de apoyarles en cualquier situación. Y nada más a manera de cierre, pues cerramos esta sesión con la idea que vale la pena sostener más allá de este espacio que tuvimos el día de hoy. La perspectiva de género no es un añadido al quehacer educativo, nada más es una condición para que la educación de verdad sea justa, segura y de calidad. Sabemos que hay mucho por hacer, las brechas existen, las resistencias también, y que los cambios culturales no ocurren de un día a otro, hay que deconstruirnos para reconstruirnos, entonces es un proceso complicado, pero creemos de verdad que el cuestionarnos estas prácticas, abrir espacios mucho más seguros, escuchar más, nombrar lo que antes no se nombraba y acompañar con mayor sensibilidad. Y creo que algo que nos distingue como Departamento de Integración de Ciencias Médicas es que tenemos esta cercanía con el estudiantado, que apostamos por la humanidad, por la reflexión, por el aprendizaje significativo, y qué mejor que nuestro estudiantado reciba esto no solamente como un punto más en el programa académico, sino lo vea reflejado en la forma en la que nosotros nos desempeñamos en las sesiones académicas. Samantha, muchísimas gracias por tu apoyo siempre, y a todas las personas asistentes también. Cualquier pregunta, duda, estamos para servirles. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias a todos. Gracias.